En este episodio del fin de turismo. El imperialismo hoy es un algoritmo. Antes era otra cosa y es un imperialismo de la mente y de las emociones y es meramente cómo manejan la imagen. O sea, da igual lo que nos muestren, sino la manera en que se utiliza el discurso de Trump y la manera en que se utiliza la imagen del genocidio. No el genocidio, eso a ellos no les importa, sino el uso. Nos truenan todo el tiempo. Entonces no logramos articularnos, no logramos reconocernos, empezamos a competir, nos peleamos y es porque ellos van ganando, ¿no? O sea, al controlar el algoritmo, el imperio lo que está controlando son las imágenes y las narrativas, y las gestiona. A eso me refiero con imperialismo. O sea, vemos lo que el imperio quiere que veamos y se acabó. Entonces, quebrar el algoritmo es quebrar el imperio. O sea, no es otra cosa que eso, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos al podcast del fin de turismo. Conversaciones sobre la Wanderlust, el exilio y la hospitalidad radical. El podcast existe y persiste en un modelo de economía del regalo, lo que significa que cualquier persona en cualquier lugar puede escucharlo independientemente de su situación económica. Sus apoyos garantizan que se mantenga así, libre de anuncios y muros de pago exclusivos para miembros. Permite que mis compañeros y yo dediquemos una gran cantidad de tiempo a este proyecto bilingüe para pagar los programas, el equipo y la labor que hacen posible el podcast. Para ofrecer su apoyo, puede suscribirse a mi Substack en chrischristu.substack.com. Eso es chrischristu.substack.com. Ahí tendrás acceso a todos los episodios del fin de turismo en español y inglés, así como a mis escritos sobre ecología cultural, viajes, comida, psicodélicos y ecología de medios. También se pueden apoyarnos dejando una reseña en Apple o Spotify, compartiendo el podcast con su gente y siguiéndonos en las redes sociales a través de @TheEndOfTourism. The End of Tourism. Finalmente, me gustaría agradecer a Adair de Ojo Viajero por su trabajo con esta temporada. Bendiciones y gracias, amigo. En este episodio mi entrevistada es Alf Bojorquez, una novelista y ensayista yucateca. Su primera novela, Pepitas de Calabaza, salió en la editorial Fondo Blanco. Su segundo libro, No existe dique capaz de contener al océano furioso, Potencia, Alegría y Anarquismo, apareció hace unos meses. Fue ganadora del premio Moving Narratives de Prince Cloud Fund y el British Council. Ha hecho giras en América Latina, Europa, Estados Unidos, Marruecos y Filipinas haciendo lecturas de su obra y dando talleres sobre narrativa, arte y teoría crítica. Tiene un programa de radio sobre lo mismo que se puede escuchar gratis en cualquier aplicación de podcast que se llama Un sueño largo, ancho y hondo. Ha colaborado con varios colectivos y organizaciones abajo y a la izquierda. Bienvenida al podcast El fin de turismo, Alf. Placer hablar contigo hoy. Ajá. Me gustaría empezar preguntándote dónde te encuentras hoy y cómo se ve el mundo a través de tus ojos. Hoy me encuentro en mi cocina. Desde ahí trabajo yo en la Ciudad de México, en una colonia que se llama Iztaccíhuatl. ¿Cómo se ve el mundo? Pues mira, yo no tengo una vista tan mala. No es un edificio grande, pero tengo una vista linda, ¿no? O sea, no me tapa la vista otro edificio ni nada. Se ven muchas plantas. Y bueno, supongo que sabes que yo soy de provincia, entonces yo siempre he sentido que aquí donde yo vivo es como un poquito provincia en la capital, porque no hay edificios tan grandes. Y bueno, y desde aquí se me olvida que estoy en CDMX, ¿sabes? Ajá. Gracias. Pues eres, entre otras cosas, autora de varios textos, entre ellos Pepitas de Calabaza y el muy reciente No existe dique capaz de contener el océano furioso. También coordinaste la traducción al español del texto en inglés de Militancia Alegre, Tejer Resistencias, Florecer en Tiempos Tóxicos, o Joyful Militancy.
A esa traducción le siguió un podcast complementario con Pamela Carmona titulado Alegría Emergente deshaciendo el radicalismo rígido. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarte cómo conociste el libro Joyful Militancy y qué te llevó a traducirlo. Yo conocí ese libro, lo cuento un poquito en el prólogo, pero yo conocí ese libro en Estados Unidos porque yo tenía una banda, yo toqué en una banda de hardcore punk muchos años, la batería, y entonces así accedí a Estados Unidos. Y estando en el underground americano, que fue una parte importante de mi vida, estando en California en concreto, me encontré ese libro como en una cafetería y yo me enamoré, entonces lo traje y primero lo leí en inglés con alguna gente y muy lentamente empecé a trabajar con ese libro, a traducirlo. Eso es una historia más larga que está ahí bien en el prólogo, pero bueno, llevo años como militando ese libro. También hubieron una serie de coincidencias de gente muy amable como Tumba la Casa, como los autores canadienses, los derechos nos los regalaron, se metió la gente de Traficantes de Sueños, o sea, en realidad hay un montón de gente, o sea, es como una red de redes ese libro y una serie de casualidades y favores y gestos agradables de mucha gente que logró que eso saliera como salió, la verdad. O sea, yo pienso medio irrepetible esa, esa serie de factores. Ajá. Ah, chingón, muy bien. Bueno, pues ese libro originalmente se publicaron en 2017. Al leer, releer y traducir ese texto, tengo curiosidad por saber qué crees que ha cambiado desde entonces o qué diferencias principales has visto entre el radicalismo rígido descrito en el libro de la anglosfera o América Norte anglosajona y la hispanosfera o Latinoamérica. Pues muchas cosas que decir, ¿no? La parte que conforme yo fui trabajando ese libro, porque digamos que yo todavía este año presenté ese libro, o sea, y le fue muy bien en Costa Rica, fue la última. A mí se me acabaron los ejemplares y digamos terminé mi labor con militancia en Costa Rica hace 2-3 meses, no es tanto, ¿no? O sea, todavía después del programa de radio con Pamela se hizo en Costa Rica la presentación y le fue muy bien. Y se reimprimió y se sigue vendiendo. Ese libro fue un éxito de muchas maneras, ¿no? Y fíjate, a mí una cosa que conforme pasaban los años no me gustó es que yo siento que tiene un lado como muy liberal, ¿no? O sea, hay un lado donde es demasiado suave, ¿no? O sea, al criticar lo rígido, siento que se pasa de flexible, por decir así. Entonces, y eso pasa un poco como con ciertos radicalismos del norte, ¿no? Que tienen que ver con la retórica de la amistad, de la ternura, como tan enfocados en el cuidado y así. Yo siento que sin querer, como por llevarle la contraria al opuesto, como el machismo, lo rígido, bla, 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 caen en una cosa un poco... O sea, yo siento que ese libro, o por lo menos mi lectura de ese libro, ya a estas alturas sí lo siento demasiado suave, ¿no? Porque yo creo que la parte negativa de militar y de organizarse, pues es importante, ¿no? Es importante de hablar, ¿no? Entonces siento que en el libro se pasa de buena onda, por decirlo así. Creo que por eso es un éxito, porque hay un lado pop en ese libro, ¿no? Un lado suavecito, dulcecito, que se mastica bien. Y está bien para los activismos, pero hay una parte en mí que dice, bueno, pero hay que hablar del resentimiento, hay que hablar del odio, hay que hablar de la importancia de romper entre nosotras, de pelearnos entre nosotras, ¿no? Sin caer en el castigo y la culpa y la persecución. Pero yo sí creo que la ruptura o la negatividad en general, ese libro no lo logra del todo. Habría que ir a otros lados y pienso que de un año para acá, desde que se recrudeció el genocidio ahora, pues justo toca repensar, ¿no? El antiimperialismo, toca repensar cosas que no pueden ser tan flexibles, ¿no? O sea, pues están matando, están cayendo bombas y no se trata de vamos a ver si nos cae el 20 o no. O cuando nos cae el 20, pues hay un imperio gestionando un genocidio que se recrudeció muy fuerte el último año. Y eso implica, se endurece, ¿no? Se endurece, o sea, ha cambiado el panorama político y hay procesos donde podemos ser muy flexibles y pacientes, pero hay procesos donde no, donde hay que responder porque la bomba te cae en la cabeza, o sea, y ya está. Entonces me recuerdo un poco como el paso de los 60s a los 70s o el paso hacia los 20s, ¿no? O sea, históricamente esto ha pasado, ¿no? Se acaba el hipismo y llega la guerrilla, se acaba el anarquismo y empieza el Partido Comunista.
O sea, hay momentos donde la historia te come y se vuelve un poquito más, pues no te voy a decir duro, pero sí, incluso en el norte los anarquistas que venían de escribir ese libro como muy ticonistas se están volviendo más de izquierda, más revolucionarios, ¿no? Más leninistas, muchos de ellos, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver, bueno, una especie de leninismo posmoderno o buena onda, ¿no? Tipo el zapatismo en versión anglo. Pero yo creo que eso tiene que ver con las condiciones actuales, ¿no? Yo creo que antes de la pandemia, después de la pandemia, son dos planetas. Tanto por el reconocimiento y genocidio, como porque lo que se hizo toda la década, que para mí acaba en pandemia, pues tenía un lado muy chido, pero también tenía un lado muy de todo es válido, la insurrección ya está aquí, y pues ahora decimos, no, pues no está aquí, ¿no? No estamos parando a Estados Unidos. El imperio no lo estamos parando, ¿no? En otros momentos de la historia sí se le ha podido poner ciertos límites, ¿no? Al imperialismo, ¿no? No del todo, pero se han ganado algunas luchas, ¿no? Entonces, bueno, ese libro creo que fue de su época, o sea, 2017, y ese anarquismo de la amistad y de hay que conectar y fluir y todo ese lado que para mí es un poco hippie, creo que es muy de su momento, ¿no? De la década pasada. Pero yo creo que esa época ya no es la nuestra, ¿no? Por las condiciones, o sea, porque estamos reaccionando y respondiendo y organizándonos frente a otros problemas, ¿no? Claro. Y si podrías actualizarlo en tus propias palabras, ¿cuáles serían los temas más importantes para cambiar o reemplazar? O sea, mira, te voy a contar de otro libro, pero también es del norte, entonces pues no me encanta darle tanto centro a ellos, pero un libro que, por ejemplo, le respondería fuerte a ese libro sería este que me regalaron los de Traficantes, ahora que trabajé con ellos en Madrid, que se llama Hacia una nueva guerra civil mundial, de Lazarato, ¿no? Entonces, digo, lo que pasa es que él es un leninista, ¿no? Entonces, le pega duro, ¿no? Le pega duro. O sea, pero esto ha pasado siempre, ¿no? Pero hay varias bandas que están respondiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de este libro que te acabo de mencionar, Lazarato, pues él dice que en los últimos 50 años, incluido militancia, que estaría al final de esos 50 años, lo político como tal no se habló, ¿no? Entonces, si le aplicas Lazarato a Militancia Alegre, efectivamente, ¿no? Nunca se habla de que, a ver, o sea, el gobierno estadounidense controla el mundo y va ganando. O sea, y hubieron luchas en los 60 70 que lograron más o menos parar ese imperialismo, ¿no? Las liberaciones nacionales, por ejemplo. Las luchas empezando por Vietnam, Algeria y Cuba, y acabando con otras. Sí, más o menos se le pudo parar a ese imperialismo de ese momento, ¿no? Pero, por ejemplo, Militancia ni un solo momento habla de política en un sentido duro, ¿no? O sea, anti-Trump, por ejemplo. Anti-global, como Global North o Norte Global, o sea, en el sentido de que gobiernan el mundo. y eso no se habla, ¿no? O sea, en ningún momento se dice, bueno, nosotras como Norte tenemos una deuda con el Sur, no solo económica, sino política, ¿no? O sea, en cuanto a no permitir la autonomía de los sures, ¿no? Y Palestina y Líbano es el caso más extremo, ¿no? Aunque aquí es lo mismo, ¿no? O sea, la guerra contra los zapatistas es el mismo genocidio, con la misma bala, o sea, el mismo inversionista y las mismas ganancias, ¿no? Es el mismo genocidio. Entonces, pero no hablar de eso, no hablar de lo meramente político, ¿no? O sea, de cómo Morena trabaja para el gobierno gringo y mata a los zapatistas de los centroamericanos. Al no hablar de este tipo de cosas como duramente políticas, o sea, cómo Trump controla a la milicia mexicana, pues sí que es un libro hippie, ¿no? O sea, en el sentido de que ahí los leninistas tienen un punto, ¿no? En este caso Lazarato, pero mucha otra banda, al contestarle a la banda anárquica, ¿no? Sí, muy chida la amistad y muy chida let's tune in. O sea, está bien, pero tú estás parada en un mundo que se beneficia de destruir este mundo donde tú y yo estamos paradas, ¿no? Entonces, de muchas maneras, ¿no? En lo real, en lo simbólico, en lo económico. El turismo para mí solo es un capítulo de esa serie de industrias de muerte. Entonces, al no hablarlo, yo pienso que es un libro que omite el lugar de enunciación principal, ¿no? Que es el imperio. Sí habla del imperio, pero yo siento que sí le faltó lo político. O sea, cómo el norte domina y controla al sur, ¿no? El gobierno del norte en concreto, ¿no? Al no hablar eso, pues sí se vuelve un libro que pues no sé cómo va a envejecer, ¿no? O sea, digo, bueno, a ver cómo le va, porque sí que sirve para lo que sirvió Tikkun y esas cosas en su momento, que era contestarle a la izquierda vertical, por decir así. Pero ese momento, por lo menos en el norte, ya pasó.
¿no? Y esos mismos ya regresaron a la verticalidad. O sea, los que atacaron al leninismo se están volviendo leninistas otra vez. Entonces es chistoso porque ellos tienen sus propios ciclos y nosotros tenemos otros ciclos de lucha, ¿no? Y otras genealogías y otras retóricas. O sea, es muy diferente, ¿no? Ahí la traducción, por eso milité tanto ese libro, porque había que defender nuestro propio contexto, ¿no? Y decir, bueno, esa es la genealogía de ellos, la nuestra tiene otros conceptos, o sea, ha ganado guerras y revoluciones y hay muchos triunfos en nuestra historia del sur. De hecho, en la del norte hay más derrotas. Y en cambio las liberaciones nacionales, pues prácticamente todas triunfaron, ¿no? Si las piensas, ¿no? Contra el imperialismo. Claro que ya no está de moda hablar de eso, porque de colonial ya está en otra, ya se fue a otro lado, ¿no? La mayoría de anticolonial ya no está viendo su genealogía en las luchas de liberación nacional o en la violencia, ¿no? Ya la violencia pasó de moda y justo este libro tiene algo de eso, ¿no? Como de, no hay que hablar de cómo en México tuvimos que tirar balazos para recuperar lo poco que tenemos. No, hay que hablar de la amistad, del amor, la ternura. Esa parte es la que yo pienso que ya no le habla mucho a nuestro tiempo y a ver qué va a pasar después. A ver qué va a pasar después, ¿no? Aunque tiene su utilidad, ¿no? O sea, mucha gente que está en el activismo vive con mucho cariño ese libro y está bien, o sea, creo que está bien. Yo creo que le falta la parte política y negativa. Pero bueno, no lo podemos pedir todo a un solo libro, ¿no? Eso es lo que hicieron los europeos con nosotros, ¿no? Traer la Biblia y matarnos con el pretexto de un solo libro. Entonces, yo creo que no hay que caer, o sea, es colonial, quererle pedir todo a un solo libro. O sea, ese libro dio lo que tuvo que dar en su contexto y ese contexto para mí pasó. Listo. O sea, fue una herramienta útil que respondió y ya. Lo que sigue. Ajá. Pues sí, recuerdo que hubo una nota de pie en el libro de Silvia Federici y tengo la cita aquí. Decía que lo que más importa es descubrir y recrear la memoria colectiva de las luchas pasadas. En los Estados Unidos hay un intento sistemático de destruir esta memoria y ahora esto se está extendiendo por todo el mundo. Revivir la memoria de las luchas del pasado nos hace sentir ser parte de algo más grande que nuestras vidas individuales y de esta manera de un nuevo sentido a lo que estamos haciendo y nos da coraje porque nos hace tener menos miedo de lo que nos puede pasar individualmente. Y siento que hay algo allá como también no sé si está impulsado desde arriba o si es solo una falta de memoria, pero sí siento que es muy fuerte que hay una falta de linaje en la política en el día de hoy, en los movimientos sociales contemporáneos. Pero pues quería preguntarte un poco de tus experiencias también con el turismo. Me gustaría preguntarle de qué tipo de reacciones recibieron como resultado del podcast y si esas conversaciones cambiaron sus ideas sobre los temas tratados. Una parte habría que preguntárselo directo a Pame, porque yo creo que ella lo vivió a su forma también. Pero bueno, pues fue muy chido. Primero que nada, lo bonito de ese programa, o sea, varias cosas, ¿no? Primero, ese programa fue apoyado por el Instituto de Estudios Anarquistas Americano y eso fue lindo, ¿no? Tener el apoyo, o sea, no precarizarnos tanto y tampoco tener que pedirle dinero a gente de mierda para hacer cosas chidas, ¿no? Eso siempre se siente bien, ¿no? Como no traicionar el contenido. O sea, que vaya mucho la forma con el fondo, ¿no? Entonces, de entrada, eso fue muy alegre. De segunda gran alegría, yo siempre trabajo a puerta cerrada. Yo soy un poco celosa de mi trabajo. Entonces, pues abrir la puerta y trabajar con no solo dos. Había un podcast que éramos 4 o 5. Eso es rarísimo. Yo nunca había hecho eso. Yo no suelo hacer eso, ¿no? Sí trabajo con gente, pero no con el micrófono, normalmente, ¿no? Siempre he trabajado con grupos y movimientos y cosas, pero digamos que a puerta cerrada, por decir así, o coyunturas específicas, ¿no? Entonces, primero, la congruencia que yo siento que tuvo ese programa, como alinearnos en un anarquismo internacionalista, que yo creo que hay que recuperar el internacionalismo en general, y creo que a veces la lucha contra el turismo sin querer se vuelve muy nacionalista y no distingue entre migrante y turista, esas cosas, como en un México es mejor que todo lo demás, un poco raro. Pero bueno, antes de perderme, yo creo que ahí hubo un gesto internacionalista lindo, o sea, entre anarquistas del norte con los del sur. Primero, y segundo, pues abrir el micro, porque que yo no es algo que suelo
o solía hacer hasta este año, por decirlo. O sea, yo llevo en un monólogo de locutora varios años, porque mi parte social la hago cuerpo a cuerpo, ¿no? Por decir así. Y ya te podría platicar muchas cosas, pero a mí me emocionó muchísimo el programa con Tejiendo la Organización Revolucionaria. La verdad, me encantó. O sea, a mí ellos me parece que hacen un trabajo importante y me parece que nuestro tiempo se está pensando desde lo revolucionario también. No necesariamente como la década pasada, lo insurreccional y el todo se vale. Yo creo que está cambiando un poco esos enfoques y justo ellos que llevan más de 20 años y son como 50 personas organizadas desde abajo con mucha claridad y mucha fuerza, pues hicimos un puente muy chido, ¿no? Entre anarquismos y otras partes de la izquierda radical que normalmente no nos damos la mano y no platicamos. O sea, no es común ni es fácil, ¿no? Y cuando se da suele ser tenso y no hubo para mí nada de tensión, al revés, hubo una complementación muy chida con Thor. Es el último capítulo de Alegría Emergente. Bueno, o sea, y siento que conecta con Militancia Alegre. O sea, llamarle militancia y no activismo alegre era una provocación de los autores. Y yo creo que movimientos como Thor, entre muchos otros que se mencionan, justo son militantes, no activistas, ¿no? O sea, que el activista tiene una genealogía muy del norte y muy de los 90s para acá. Y yo creo que ellos como que leídos por los cool, que Militancia Alegre siendo un libro más cool, como que no suelen voltear, la gente cool no suele voltear a ver a ese tipo de militancias como Thor, ¿no? Todos estuvieron muy chidos, pero yo le tengo especial cariño a ese último, porque sí pienso que hay que pensar alianzas insólitas, ¿no? Como todas las izquierdas radicales, tratar de articularnos, ¿no? Y para mí eso, lo más cercano fue con Thor, ¿no? Y yo lo sigo reescuchando y hay cosas que me dejaron pensando, por ejemplo, lo que dicen de los sectores de la clase trabajadora, ¿no? Que si hay un sector indígena, entonces se pelean entre ellos y cómo están sectorizados. En fin, a mí hay varias cosas que ellos me hacen pensar, ¿no? Me hacen pensar mucho y su chamba es muy chida, solo que como no es la más cool y como nice, no tiene este super diseño ni nada, pues mucha gente no les presta atención. Entonces para mí fue importante darles el micro a ellos y más bien me faltaron programas con ellos, ¿no? La verdad. Entonces, para mí eso fue muy lindo, ¿no? Con el pretexto del libro, porque la verdad casi ni hablamos de Militancia Alegre, o muy poquito. De haber podido entrevistar, por ejemplo, a Raquel Gutiérrez, de poder, pues yo hubiera entrevistado a John Holloway. O sea, yo me hubiera seguido. Lo que pasa es que la chamba entrevistadora es muy distinta a la que yo hago como locutor. O sea, es otro camino y pues el recurso pues no lo hay. Claro. Claro, porque esa vez le pudimos hasta pagar un poquitito de dinero a la gente que entrevistamos, pudimos autocobrar un poquitito, ¿no? Pagarle a la diseñadora. Fue muy distinto a todo lo que yo hago, ¿no? Ese programa, insisto, por el apoyo internacionalista, que poco o mucho, pues fue muy lindo tener, ¿no? Porque normalmente no se puede pagar entrevistas y cosas, ¿no? Que es chistoso hablar tanto de lucha de clases con compas que pues obviamente les cuesta venir para acá. No, pues es muy difícil, pero sí, fue un episodio muy bonito y lo voy a poner en el sitio web de Fin de Turismo cuando lanzamos este podcast y también por los que quieren saber, es el último episodio de Alegría Emergente. Pues hablando de tus obras, Alf, en Pepitas de Calabaza, exploras algunos temas periféricos del turismo, desde la Mérida en la que creciste, los chiquiloteros o aquellos que dividen grandes lotes en lotes pequeños para venderlos a un precio normalmente superior, a veces a extranjeros. Es uno de esos temas. ¿Cómo influyó tu tiempo en Mérida en tu comprensión del turismo? Primero, extender un poco la invitación a la lectura de mi trabajo. El tema de la propiedad y del turismo y del colonialismo básicamente atraviesa toda mi obra, pero Mérida en concreto, que te interesa con Pepitas, también es algo que menciono en el libro nuevo, en No existe y que capaz de contar. Y hablo específicamente de cómo el turismo, la industria del turismo, ha ido como arrebatándonos, ¿no? A quienes venimos de las clases populares, ¿sí? Crecimos abajo y demás. Sobre todo el placer, ¿no? El ocio. Olvídate de la tierra. Sí, el acceso al agua, una serie de cosas, ¿no? Entonces ahí se trabaja un poco más elaboradamente. Pero efectivamente desde Pepitas, pues a mí es un tema que me... central, ¿no? En mi trabajo. El tema del colonialismo, porque para mí hablar de turismo es hablar de colonialismo actual, ¿no? Colonialismo interno, externo
pero es el colonialismo vigente, ¿no? O sea, es un desplazamiento, ¿no? Parte de un proceso de desplazamiento. Entonces en Pepitas, pues efectivamente eso es un protagonista que digamos es el burgués nacional, por decirlo como muy teóricamente, el chiquilotero le decimos regionalmente, que es el terrateniente, no es Carlos Slim, o sea, no es el más rico de los ricos, pero es, digamos, el terrateniente de mediano alcance que puede comprar tierra y fragmentarla y venderla, ¿no? Especular con la tierra, ¿no? Al final. Pero en el Sur Resiste el año pasado, para subir el tono a lo político otra vez, el año pasado en el Sur Resiste nos decían, el Congreso Nacional Indígena, que la mitad de la tierra en México es propiedad social, ¿no? Y esto lo platicaba presentando No Existe Dique con Yasna y Aguilar, porque Oaxaca es un caso distinto y da mucha envidia, ¿no? Ellos tienen una tercera forma de tierra que se llama tierra comunal, pero no vamos a entrar a las legalidades. El sureste de México, como representa Paco, y hablo en mi segundo libro también, el turismo ha entrado porque legalmente desde el 92 se cambió la constitución y se ha roto la propiedad ejidal y ha entrado la propiedad privada. No. Entonces, para llevarlo a lo meramente político, luchar en contra del turismo hoy en México sería exigir, ¿no? Que no se pueda vender, como en Oaxaca existe la propiedad comunal, no en ninguna otra parte del país, hasta donde yo sé, que no se pueda legalmente vender esa tierra, ¿no? Entonces, para no abstraer, o sea, para ir a concreto, el turismo avanza por el primer mundista, coludido con el tercermundista de la clase alta, en este caso Paco, para romper la propiedad social y meter la propiedad individual o privada, ¿no? Si hubiera un mecanismo que la Revolución Mexicana nos heredó, ese mecanismo legal, no podría existir el turismo en México, por lo menos no legalmente, ¿no? Entonces, como desde el 92 se terminó de caer lo que nos quedaba de Revolución Mexicana y que se peleó a balazos, hay que recuperar esa negatividad. En el 92 se cambia, perdemos eso que habíamos ganado en la revolución y entonces el turismo ya explota, ¿no? Y eso es muy notorio para gente que somos del sur. O sea, si yo te cuento cómo fui a Tulum por primera vez y cuando volví a Tulum 10 o 20 años después, o cómo fui a Zipolite por primera vez, y eso es el resultado. O sea, te puedo escribir 30 libros, pero todo eso es el resultado de específicamente una partecita de la Constitución que menciono en mi segundo libro, legal, que permitió destruir lo que ganamos en la Revolución Mexicana, ¿no? Que es la propiedad colectiva, ¿no? En algunos casos propiedad indígena, en otros casos simplemente propiedad social de las clases populares, ¿no? Y esto lo he trabajado con mucha gente y me fui enterando estando con la gente en territorio, ¿no? Por ejemplo, con la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, ¿no? Ellos en la práctica me enseñaron toda esta serie de mecanismos y defensas, caminando con los pueblos, ¿no? Estando ahí. O sea, porque hay que estar ahí a veces para entender la magnitud. O sea, si tú lo piensas, muchos pueblos indígenas y clases populares son dueñas de hectáreas, el 40% del país está en sus manos a nivel de propiedad legal, pero la propiedad privada va ganando, ¿no? Y para mí el turismo solo es un pedacito de ese proyecto colonizador actual que va quitándonos lo poquito que ganamos en la Revolución Mexicana. Bueno, ganamos varias cosas. Claro. Educación pública, salud pública. Todo eso lo van privatizando. Pero es muy loco tierra y territorio porque es muy específico. O sea, 40% versus 60%, un artículo de la Constitución, no hay que perdernos. O sea, ahí está, pero mira, el ombligo del pedo. Ajá. Gracias. Me gustaría proponer algunas preguntas, algunas provocaciones quizás respecto de cómo el turismo y más bien más recientemente las, entre comillas, invasiones de turistas nómadas digitales a México desde la pandemia y otras partes también, o sea, no es solo México, pero obviamente hay otros lugares. Y pues hay ciertas cosas que ha surgido en otros episodios del podcast respecto del radicalismo rígido y como lo veo a veces culturas de descartabilidad, que siento que es algo fundamental y también como desconocido en cómo funciona pues la modernidad, la colonia, toda esa trayectoria de mierda. Pero lo vemos mucho, siento yo en las redes sociales. Entonces, me gustaría preguntarte qué piensas sobre los efectos de las redes sociales en los contextos de las luchas contemporáneas, pero también
bajo de este contexto de turismo de las invasiones a México. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo crees que las redes sociales contribuyen al radicalismo rígido? Pues mira, yo creo que no solo contribuye al radicalismo rígido, o sea, respondiendo muy rápidamente, yo creo que el algoritmo está diseñado, y eso lo sabe la mayoría, espero, supongo, para generar estos echo chambers que le llaman, ¿no? Entonces, yo creo que lo mínimo, o sea, lo más X es que genere radicalismo rígido. Yo creo que en realidad la ultraderecha está ganando en el mundo por las redes sociales. Y esto no lo digo yo, esto está demostradísimo. O sea, Milei, Trump y todo el fascismo en el poder, que desgraciadamente es, yo calculo, la mitad del planeta, Bukele, etcétera, Bolsonaro, tienen mucho que ver con lo que aquí sería Chumel Torres, con lo que aquí sería Eduardo Verástegui. Tiene todo que ver, ¿no? Y yo creo que eso, el pensamiento crítico, como nos queramos llamar a el otro lado, antifascista o lo que sea, no hemos tomado suficientemente en serio eso como un enemigo, ¿no? Porque volviendo a la negatividad, al resentimiento, pues ese es un nuevo enemigo y para mí hay que destruirlo, a como dé lugar, o sea, como tenga que ser. Entonces, esto lo hablaba también con Benja, la pareja de Yasnaya, el día de mi presentación en Volcana. O sea, ¿qué pasa? Que mucha izquierda, mucho pensamiento crítico y todo, no quiere hacer pop. Entonces, la derecha sí que está haciendo pop y por eso ganó Trump y por eso está Milei en el poder, porque hacen un tipo de redes sociales poperas, ¿no? No tienen miedo a reducir el pensamiento, a provocar. No tienen miedo porque tienen el poder, obviamente, ¿no? Controlan el mundo, en concreto Trump, ¿no? Entonces, nosotras desde el miedo y desde un clasismo extraño y un machismo raro, como que decimos el pop está mal porque reduce, ¿no? Ser influencer está mal, ¿no? Porque hace de lo abstracto, lo reduce, lo simplifica. Y ese es un problema grande que para mí tiene que ver con el problema de la escolarización. Pero para contestarte, yo creo que las redes sociales sostienen al fascismo actual, más que cualquier otra cosa. Yo creo que más que ninguna otra cosa. Y por eso nos gobiernan celebridades y estamos en una fase nueva de la política como espectáculo. Y no estábamos ahí. Volvemos a Militancia como un libro que ya no responde a esta época. Yo no siento que Obama era eso. Yo no siento que el priismo y el panismo era eso. Estamos en otro momento. Entonces, está, como siempre, la izquierda, como le quieras llamar, el pensamiento, el antifascismo en general, que a mí me da igual los conceptos. Como siempre estamos lentas, ¿no? Lentas en reaccionar. ¿Por qué? Pues porque nos asusta, ¿no? Las redes sociales, yo pienso que nos están bombardeando, ¿no?, emocionalmente con el genocidio. Yo creo que la manera en que están manejando la imagen del genocidio está tronando la salud mental, terminando de tronar, si no es que ya la había tronado, de buena parte de quienes estamos en contra de Trump y Milei, por decirlo muy, que yo espero que seamos más o menos la mitad de la tierra otra vez. Me gusta creer. Entonces, eso, yo creo que estamos lentas porque quieren ellos, porque nos han tronado la salud mental, y eso hace que nos aletargamos en responder con la fuerza con la que ellos... O sea, nos faltan influencers un poco más rudos, ¿no? Para decirlo como es. O sea, un poco más tan fuertes y provocadores como ellos, ¿no? Yo siento que los influencers de este lado hacen un trabajo importante, pero muy suave. O sea, está muy abajito, muy bien portado. Cuando tú escuchas hablar a Bukele, tú escuchas hablar a Milei, tú escuchas hablar a Trump, y son unos provocadores realmente, ¿no? No le tienen miedo a decir pendejadas. Y la izquierda sí le tiene miedo a cagarla, ¿no? Cuando no se dan cuenta que lo que están haciendo ellos es provocar para mover, ¿no? O sea, la gente sabe que es una exageración, ¿no? Los votantes de Milei, de Bukele y de Trump saben que es un borracho, ¿no? Que se dice pendejadas, pero van y votan. Claro. La izquierda no está logrando subir el tono, al revés. O sea, entre más bajan el fondo y más banderitas de Palestina, como que más bien portadas somos, ¿no? Y entonces, pues vamos a hablar de la cultura de Palestina, que es muy importante, ¿no? Es muy bonita, pero yo te apuesto que si hubieran influencers diciendo vamos a tirarles bombas, les vamos a matar, sería más fuerte, ¿no? O sea, le daría miedo a ellos, como sí ha pasado en la historia. En los 70s esto sí que pasó, ¿no? Sí le dábamos miedo a ellos, ya no le damos miedo. Y yo creo que eso tiene todo que ver con cómo el imperialismo hoy es un algoritmo. Antes era otra cosa. Y es un imperialismo
de la mente y de las emociones. Y es meramente cómo manejan la imagen. O sea, da igual lo que nos muestren, sino la manera en que se utiliza el discurso de Trump y la manera en que se utiliza la imagen del genocidio. No el genocidio, eso a ellos no les importa, sino el uso. Nos truenan todo el tiempo. Entonces no logramos articularnos, no logramos reconocernos, empezamos a competir, nos peleamos. Y es porque ellos van ganando, ¿no? Han habido otros momentos de la historia donde este lado de veras le daba miedo. Sin idealizarlo, porque también es muy machista. Le daba miedo a Trump y a los Trumps de esa, o sea, se cagaban de mí, decían, no mames, estos güeyes nos van a matar, ¿no? Y entonces había algo positivo ahí, y eso se perdió. Nuestra propia capacidad de dar miedo y defendernos se ha ido perdiendo, o sea, y es muy material, porque matan defensores del territorio cada semana, así como palestinos y libaneses, ¿no? Con la misma pistolita y la misma arma, cada semana los matan. Entonces, pues claro que da miedo subir el tono, ¿no? Porque sientes que te van a matar, ¿no? Ahí hay un fantasma. Entonces yo creo que las redes sociales se tienen toda la culpa y que están gestionadas maravillosas, son perfectas las redes sociales y el internet, porque permitió que el imperialismo se vuelva, o sea, que lo cargues a todos lados, que desees el fascismo, ¿no? Y eso está en las pantallitas y en el celular. Lo manejaron muy bien. El que lo explica bastante bien es Adam Curtis en Can't Get You Off My Head, ¿no? Y creo que eso hay que tomarlo todavía más en serio. ¿No? Porque la gente nada más dice, pinche Chumel Torres. No, güey, o sea, es el cáncer de esta sociedad, o sea, no sé cómo explicar. Es un verdadero enemigo X, solo es un panista ahí raro. O sea, lo que quiero decir es que no le damos la seriedad, ¿no? Como que no estamos leyendo el imperio en su nueva fase, ¿no? Y cómo se maneja. Pero entonces, ¿tú crees que las maneras que podemos socavar el algoritmo es de quitarnos de la pantalla? O sea, pero ¿cómo está también el algoritmo? No está solo internalizándose, según yo, en los movimientos, pero en las mentalidades de la gente dentro de los movimientos. Uh-huh. Claro que yo no tengo una respuesta, pero a mí se me ocurre que esto ya se ha intentado muchas veces, como crear nuestros propios tecnologías. Lo que pasa es que nunca van a ser igual de atractivas y poderosas, ¿no? Como las de quienes controlan la Tierra, ¿no? Porque pues por algo las controlan y van ganando, ¿no? Porque tienen todos los recursos y toda la inteligencia puesta ahí. Entonces sí, los movimientos sociales pueden tener redes sociales, pero sus posts no tienen ningún alcance. Y eso está gestionado desde arriba. Entonces, este es un problema más profundo que tiene que ver con el problema de la imagen y su gestión. O sea, al controlar el algoritmo, el imperio lo que está controlando son las imágenes y las narrativas, y las gestiona, ¿no? A eso me refiero con imperialismo. O sea, vemos lo que el imperio quiere que veamos y se acabó. O sea, es una nueva fase porque no necesariamente tienes al gringo gobernando tu país, como lo fue antes de las diversiones nacionales, por ejemplo. Pero tienes el celular que solo te va a mostrar lo que le conviene al gobierno gringo, ¿no? O mayoritariamente, ¿no? Entonces, quebrar el algoritmo es quebrar el imperio, o sea, la verdad, o sea, no es otra cosa que eso, ¿no? Y eso hace que lo cool sea cool y lo no cool, que suele ser más importante, no se vea, ¿no? Y no tenga acceso a recursos y no genera imágenes chidas. Y si logras hacer una imagen no tiene ningún alcance, o sea, es muy notorio para mi trabajo, o sea, si yo subo a mi gatito, 500 views, si yo subo el tipo de cosas que estamos platicando, 5. Es claro, súper evidente, ¿no? El manejo de la imagen y la gestión. Entonces, pues hay que volver a la autopublicación, hay que volver a los medios libres como se estuvieron haciendo hasta hace varias décadas. O sea, y rehacerlos, recuperarlos, repensarlos. La gente que se está yendo a Mastodon en redes sociales, la gente que se está saliendo de los algoritmos, los más feos. Digo, no sé qué tanto lo vamos a lograr, o sea, por eso yo mi parte política la vivo más en presencial. O sea, yo voy, ¿no? Trato de ir, ahora que se cumplen 50 años de Lucio Cabañas, hacer pueblo, estar con el pueblo, ser pueblo. O sea, porque claro que si yo no voy, nunca me voy a enterar. Y si no camino como te conté, la Asamblea Maya, aunque sea 5 minutos, pues yo no me entero de que el pedo principal de todo esto es simplemente un artículo de la Constitución.
¿no? Entonces, o sea, pon tú que ellos postean en internet, ¿quién lo escucha? Nadie. Muy poca gente, pero eso es por quien controla que la info no llegue, ¿no? Entonces, Claro. entonces a eso voy, o sea, hay un problema con la imagen, o sea, hay un gran problema con la imagen porque también lo que la ultraderecha y el fascismo ha logrado perfectamente bien en nuestra época es que la gente prefiere el reconocimiento y el like, el premio, ¿no? Que la reparación real. Y entonces las redes sociales están basadas en un nuevo modelo de contrainsurgencia y de pacificación y neutralización política, que es yo voy y te doy un premio, yo voy y te muestro, yo te doy un like, pero para que ya te calles, ¿no? Y para que no digas las cosas que estamos diciendo, ¿no? Es un solo artículo. Si echamos para atrás ese artículo, pues vamos a parar buena parte de los capitales colonialistas y turísticos hoy, etc. O sea, a lo que voy es que van y te premian, van y te likean para que te vayas pacificando. Y ahí hubo un cambio de estrategia que también estamos muy lentas en... Sí, porque en los 70 te mataban, ¿no? A las clases medias organizadas políticamente. Hoy no es así. Hoy matan a la gente de abajo, a los defensores que viven y habitan las clases populares y territorio, y a la clase media la premian para que te calles. Entonces, ¿cómo te premian? Haciendo que el algoritmo te vea mucho y hables mucho y produzcas mucho contenido, pero es un contenido, te repito, muy bien portado. Es un contenido suave, que omite las partes políticas, que omite temas de imperialismo y contrainsurgencia, bla, bla, bla. O sea, habla de todo lo demás. Formas de vida, teoría radical, consumo alternativo, sororidad, solidaridad. Todo lo que tú quieras, excepto si no le cortamos la cabeza a Trump, ese conocido no para. ¿No? O sea, no sé si me explico, menos lo más importante. Digo, lo estoy caricaturizando, sí. ¿No? Cortame la cabeza a Trump, no vamos a parar el imperialismo, pero me estás entendiendo. Están manejando la censura y ya hablan de tecnofeudalismo, o sea, estamos regalándole un contenido que soporta el imperialismo y no nos damos, estamos tan enajenadas en este momento con el algoritmo que trabajamos para él gratis, ¿no? Y me incluyo, o sea, mis PDFs son gratis, mi radio es gratis. Yo soy una esclava del internet y se acabó, ¿no? Y entonces, en la medida en que no lo sepamos sentir la negatividad de ese despojo y de cómo todas trabajamos para el imperio, nos gusta, ¿no? Poco o mucho, pues más nos enajenamos, ¿no? O sea, porque yo no cobro por mis programas de radio, yo no cobro por el PDF en mi segundo libro. Literal, me despoja y me precariza en un sentido duro, o sea, directo. El peor es que decirlo es fuerte, porque la gente, pues como escucha en tu programa o el mío y nos va 5 pesos bien, pues la gente se compra la migaja y dice, qué padre el internet, me ven. No, cuando solo te está viendo la gente que piensa como tú. ¿No? Y ya, nadie más. O sea, ni un solo seguidor más. Gente que ya pensaba como tú antes de llegar a tu contenido. Entonces, en realidad no estamos logrando hacer propaganda, ¿no? Y yo creo que es súper importante, porque en la medida en que siempre trabajamos con los que piensan como nosotras, no estamos empujando ese 50% fascista. Al revés, lo respetamos y decimos, bueno, yo trabajo con el 50%, ¿no? Me quedo en el 40% de la propiedad social y nunca empujo la propiedad privada o el 50% fascista. Y ya, ahí te quedas, que es muy cómodo también, ¿no? Hablar entre nosotras, pues que nadie te mente madres, que nadie te mande bots, porque a mí lo que hacen es que me atacan en internet, ¿no? Entonces, cada vez que digo lo que hay que decir, pues me mandan bots y me asustan, como mucha gente, ¿no? Te amenazan. Y todo eso está perfectamente gestionado. En México, desde Peña Nieto, ¿no? Desde el Peñabot, se siente muy claramente esas tecnologías, muchas de ellas israelíes, se siente muy clarito, ¿no? Y funcionan perfectamente bien, porque pacifican y neutralizan maravillosamente, ¿no? Ya la gente deja de decir lo que hay que decir, porque tú sientes que, o sea, porque tú sientes genera el efecto contrario. La censura se siente como premio. Total. Muchas gracias, Alf. Me gustaría provocar un poco esa idea que el algoritmo solo nos ensuavece. ¿Ensuavece, dijiste? Ensuavece, ajá. Ajá. Porque pues también a mí parece que el algoritmo está pidiendo, metiendo, reforzando la rabia. Y hace poco descubrí un libro llamado
Descartes Studies en inglés, estudios de Descartes, que intenta formular hipótesis no solo en torno a las historias sociales, de la basura y contaminación, pero sino también del exilio y desplazamiento. Y la idea en los estudios de Descartes es que todas estas cosas están muy relacionadas entre sí. Las redes sociales crean una plataforma para también expulsiones sociales en forma de cancelaciones o scratches, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, también que sí el algoritmo está invitándonos a ser más pacíficos, siento que hay una manera que está impulsando, invitándonos a descartar, tirar la gente entre los movimientos sociales, o sea, entre movimientos sociales, también en la manera interpersonal. Y quería preguntarte sobre eso y las consecuencias a las luchas de largo plazo. Uh-huh. Mira, yo siento que sí se habló, particularmente en el segundo capítulo de Vida Emergente, con un invitado que se llama Tomás Calles. Con él se habló eso. Mira, yo siento que es bien complicado este tema, porque para mí el scratch, pues que últimamente más se oye es el scratch que tiene que ver con el género, con abuso sexual, bla, bla, bla. Y a la vez yo creo que hay que hacerle su genealogía completa al scratch, porque el scratch cada vez, o sea, si lo sacamos de género y lo metemos a política, clase, a raza y a todo lo demás, si tú te das cuenta, todo el tiempo, volviendo al 50 facho y al no facho, el 50 facho ha escrachado al 50% no facho. Todo, este es el tema del control de las narrativas y las imágenes. O sea, si tú ves la imagen, por ejemplo, y para mí es una forma de escracheo pre nuestra época. Si tú ves cómo Estados Unidos creó la imagen de Cuba, es una forma de escrache, ¿no? O sea, como voy a hablar súper mal de esos güeyes, ¿no? Y voy a publicar todos los libros y todos los contenidos que hablen mal de Cuba, ¿no? Y para mí hay un escracheo ahí, un pre-escracheo, por decir así. Entonces, en términos políticos, que te vuelvo a decir que siento que son los que a veces nos faltan en toda esta discusión, siempre ha existido y va a existir formas de manipular y de destruir. Cuando la gente está haciendo cosas más o menos chidas, pues te van a buscar dónde y ahí te van a chingar, ¿no? Y el algoritmo también participa de eso con sus bots y su manejo de la información, de la distribución de la información en concreto. Entonces yo siento que el scratch hay que verlo también como parte de la contrainsurgencia. No todos los scratches, porque hay scratches que, por ejemplo, no se vuelven públicos y se vuelven procesos, por ejemplo, o sea, no es la denuncia pública, el punitivismo como ejercicio de castigo ejemplar público. Hay scratches o denuncias en concreto que más bien se vuelven ejercicios de justicia reparativa a puerta cerrada, que han sido efectivos. Y yo me he enterado de varios y me han invitado a varios de esos procesos. Y con varios movimientos yo me he dado cuenta de la justicia ejercida por nosotras mismas, ¿no? Sí, llevada a cabo, reparar cosas concretas con soluciones concretas sin hacer una imagen, fíjate, sin darle al algoritmo lo que nos quita todo el tiempo, energía, sin darle la fotito donde dice, para hacer tu scratch chido, hazlo así. O sea, simplemente resolver, ¿no? Que es lo que muchas cosas en internet no hacen, hablan pero no accionan, ¿no? Y tú puedes hablar lo que quieras siempre y cuando no actúes. Ese es el gran truco de la red social, ¿no? Hablemos todo mientras no cambiemos nada. Entonces, nada, yo siento que el scratch, pues hay que verlo así, como tiene una parte chida, para mí, sobre todo a puerta cerrada, como de procesos que yo llamaría justicia reparativa, restaurativa, o sea, que no tienden a la imagen, pueden generar una imagen, pero no es su objetivo final, sino reparar daños específicos con soluciones específicas, ¿no? Caso por caso, sin abstraer a ese. Versus un tipo de scratch liberal, blanqueado, espectacular, chafa, ¿no? Que lo único que ha hecho es contrainsurgencia, ¿no? Cada vez que hay liderazgos, es un macho, ¿no? Cada vez que hay movimientos sociales, trabajan para los rusos, trabajan para los chinos, reciben dinero de tal, o sea, y el scratch siempre es una de las mejores herramientas, porque genera, volvemos al tema, narrativas de imágenes, ¿no? Que contraponen lo que ha ganado. O sea, yo te voy a dar un fondo a ti como activista para que hables del turismo, todo lo que tú quieras, siempre y cuando no hables de esto y de esto. ¿Ok? Entonces tú ya empiezas a cobrar y te va súper bien y te vuelves súper famoso y qué chido. Pues esa es la lucha, que nos vaya bien materialmente a todas. Pero a ti ya te censuraron, ¿no? Te dijeron, solo hablas de...
Entonces, fíjate, volvemos al tema del scratch. O sea, mucha de esa gente scratchada, voy a poner uno, ¿no? Miguel Peralta. El caso de Miguel Peralta para mí sería un caso de scratch, ¿no? Miguel Peralta hoy está perseguido por el Estado mexicano, ¿no? Mucha gente te va a decir que es un machista y te va a decir muchas cosas, pero no te va a decir la otra parte, ¿no? La parte política de su lucha, ¿no? Contra un gobierno que hoy gobierna, ¿no? Por no decir Samir Flores como un scratch, por no decir Hortensia Telésforo como un tipo de scratch, o sea, sí me estás cachando, o sea, y entonces, ¿qué pasa? Que desde arriba, como controlan la narrativa y controlan la imagen y la distribución de la información, te dicen, a ver, yo te voy a pagar por una cosa, pero cállate la otra. Okay. Entonces pon la banderita de colores y ya CDMX es gay y es trans, pero nunca vuelvas a hablar de clase social. Por favor, que el pobre siga siendo pobre. Ya solo habla Alf de trans, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es como el scratch. O sea, el scratch dice, vamos a destruir el liderazgo político de Miguel Peralta, poniendo ultra énfasis en su lado machista, que yo no dudo que haya tenido, como muchos líderes y como mucha gente. O sea, yo no estoy diciendo que no. Solo estoy diciendo la manera en que se utiliza ese tipo de denuncias es para destruir el lado político. Muchas veces, no todas. Pero para poner un solo caso. Y hoy por hoy te estoy hablando de un caso de criminalización actual, ¿no? Como podríamos hablar de Samir Flores, Hortensia Telésforo y toda la contrainsurgencia. O sea, la contrainsurgencia es un tipo de scratch también. Lo que pasa es que eso ya cambió también. Te repito, a la gente más visible van y le dan premios y le dan atención. A la gente menos visible la matan o la criminalizan como a Miguel, ¿no? Están a punto de meterlo a la cárcel 50 años si no le prestamos atención a ese caso, ¿no? Que es lo que quieren, que no le prestamos atención. Entonces a eso voy, o sea, casi que ni importa el crimen, casi que ni importa la falta y el daño, sino el manejo. Como una economía, fíjate, hasta te diría yo, una economía de las quejas y una economía de la imagen que no estamos siendo conscientes, estamos tan enajenadas, que nos vamos, ¿no? Por lo primero que nos dan, ese güey era un macho, listo, pues todo quedó. O ese güey trabaja para China, ya está. Entonces todo el trabajo que haya hecho, como trabaja para China, ¿no? O como hablan de, por ejemplo, piensan las narrativas sobre Venezuela y Nicaragua y Cuba, o sea, es impresionante, ¿no? Es scratchy. O sea, ¿quién te va a hablar bien de ese tipo de países? Está dificilísimo. O al menos decir como no sé. O al menos decir no sé, pero lo que quiero decir es que independientemente de lo que hayan hecho Venezuela y los machismos de izquierda, el manejo de ese error, o sea, supongo, sí, yo creo que cometen errores como toda la gente cometemos, el manejo es la parte más, como las redes sociales, la distribución de esa información es la que a mí me preocupa más. O sea, como solo vamos a hablar de lo mierda, fíjate, claro, porque a Estados Unidos le conviene que Miguel Peralta esté en la cárcel, que Venezuela solo sea una mierda, que China solo sea una... Que yo no dudo que tiene un lado de mierda, pero es interesante los límites del discurso, ¿no? No puedes hablar de lo chido. En el momento en el que dices algo bueno, cancelada, a la cárcel, se acabó el pedo. Entonces a mí eso me llama la atención porque la gente cree que es un momento de libertad discursiva. Yo creo que el fascismo va ganando, ¿no? O sea, y eso es Trump, y eso es el genocidio palestino y libanés. Pero hay un síntoma de eso en que no podemos hablar. Yo siento que el internet es mucho más facho que lo previo. O sea, yo me siento mucho más censurada que lo que yo veo que ha pasado en el siglo XX. ¿Me explico? La verdad, o sea, yo veo los discursos del Che Guevara y digo, no, pues en ese tiempo podías hablar. Hablas y hoy, balazo en la frente. Así de fácil. No amaneciste, te desaparecieron. Entonces digo, ¿ganamos o perdimos? En términos discursivos, ¿no? Yo pienso que perdimos, porque tú ves la tele del siglo XX y Stalin, ¿no?, hablaba sin que le den un balazo. Hoy ya no. Hoy Samir habló, lo mató Morena. Listo. O sea, hoy hablaban los palestinos, todos muertos. O sea, entonces yo creo que perdimos con internet, no ganamos. Pero yo pienso que el turismo, te repito, o sea, y el colonialismo y todo eso solo es como una partecita. Sinceramente yo pienso que es como un pedazo chiquitito de toda una cosa más grande, ¿no? Claro que es una industria que ha ido ganando mucha fuerza, pero para mí sí habría un contraturismo y un peregrinaje. Yo siento que hago peregrinaje
Fíjate, ¿qué es lo que destruyó el turismo? Está reificando cuando trato de acercarme a los movimientos sociales, ¿no? Desde mi clase social, desde mi color de piel y todas mis contradicciones, pues yo sigo a veces caminando, ¿no? Con gente que me ha enseñado cosas que nunca van a salir en el celular, adrede no salen en el celular, aunque las posteen no me van a llegar. Y entonces yo creo que sí hay un contraturismo y yo pienso que tendríamos que ir a buscar en el tema del peregrinaje o la hospitalidad radical que llamas tú. ¿Por qué? Porque había un tema sagrado, ¿no? O sea, había algo sagrado en el peregrino, no era turismo nada más de placer, aunque tenía su lado del compartir y ocioso. Pero para mí, si recuperáramos la capacidad de defendernos, varias cosas que nos han quitado, la capacidad de hablar, que yo creo que nos la quitaron, a base de premios y views, no a base de castigos, pues habría un peregrinaje, ¿no? Un peregrinaje político, ¿no? Por ejemplo, me cuentan que el año que viene va a haber en Brasil, ¿no? Mucha gente va a estar yendo a Brasil desde diferentes latitudes y para mí eso es contraturismo y peregrinaje político, sagrado, ¿no? Entonces la gente va, o al Anticop vas, ¿no? O sea, el ir es súper importante, ¿no? Porque tiras el celular a la basura y estás cuerpo a cuerpo con una realidad que el algoritmo imperialista quiere que no nos llegue, ¿no? Entonces al ir, claro, el problema es que te insisto, está tan de moda, muerte al turismo, que no es fácil hablar de que hay contraturismos muy importantes. Siempre lo han habido, ¿no? O sea, cuando los zapatistas dices, vengan, pasan cosas que no pasan. O sea, que hay que ir, ¿no? A huevo hay que ir. Entonces, y eso es un contraturismo y el zapatista está súper consciente, ¿no? Dice, viene puro gringo aquí, puros güeritos. ¿Cuál es el pedo? Así se politizan. Sí, yo creo que es más de clase media no tratar de buscarle la deriva y darle la vuelta, ¿no? A la industria. Y simplemente decir muerte a todo el turismo. Pues sí, en la teoría suena muy bien, pero en la práctica va ganando. Claro. Así pues me gustaría preguntarte también de esa hospitalidad radical, pero siento que muchos caen en intentar definir lo que es, pero entonces me gustaría nada más preguntarte igual de peregrinaje si quieres, si has en tus viajes o en casa, o sea, en tu colonia, barrio, encontrado lo que llamarías tú hospitalidad radical en el camino. Mira, yo esto es algo que aprendí. O sea, lo que llamas hospitalidad radical es algo que yo hice en la práctica toda mi vida y solo después empecé a elaborar, ¿no? Pues yo me moví toda mi vida y me sigo moviendo principalmente en el underground, ¿no? Lo que queda de contracultura y lo que sea. Pero, por ejemplo, yo en el punk, en las patinetas, como la izquierda radical en general, con todas sus ramas, toda la vida he ido y han venido, ¿no? Y mi casa siempre ha sido la casa de mucha gente. Y es una práctica que no me había sentado a pensar, ¿no? Ese no quedarse en el hotel, ese tú llevar a la gente a pasear y mostrarles los lugares ocultos de la ciudad, no los lugares como limpios y en inglés. O sea, es algo que en el punk y en el anarquismo y esas cosas está muy metido, ¿no? Y yo tengo casa en muchos lugares del mundo porque también he dado casa a mucha gente en muchos lugares del mundo desde muy chavita, ¿no? Desde tours de skate, cuando tenía 14 años, llegaba gente de todos lados y se quedaba en mi casa y yo no me daba cuenta de que es algo que si tú te vas, insisto, al peregrinaje y la hospitalidad radical, o como lo queremos llamar, a lo previo a los booms inmobiliarios, turísticos y así, pues siempre existió, ¿no? Siempre ha existido, ¿no? Entonces, nada, para mí es raro hablarlo porque para mí no se cuestiona, ¿no? O sea, yo recibo gente todo el tiempo y me recibe gente todo el tiempo de muchos. Últimamente ya se hizo más internacional, pero antes era más entre pueblos o ciudades chiquitas, lo que sea. Entonces yo te podría contar toda mi historia a partir de ese eje, si tú quieres, pero mi punto es que es una práctica que yo tengo integrada, o sea, nunca me la cuestioné, o sea, y yo, como mucho lo que queda de la contracultura, lo que queda del underground, o sea, mucha gente así lo vive, ¿no? Y cada vez que a mí me invita, por ejemplo, la última vez que me invitaron a un pueblo fue Yasnaya, ¿no? Que ya habíamos quedado de ir, porque el programa lo escuchan los mijes y todo. Y yo le dije, claro que sí, o sea, a mí en el momento que me digas cuándo voy, yo voy. Y para mí hay algo, o sea, tiene que venir de un pueblo como el Mije, la invitación, para que no sea turismo, para mí tiene que haber un receptor explícito y una invitación. O sea, es parte de la economía del regalo y esas cosas que en los sures siempre hemos hecho y en el abajo siempre hemos hecho consciente o inconscientemente. Creo que ahora hay que empezar a elaborarla también, ¿no? Ahora hay que empezar a teorizarla y pensarla porque conforme avanza
la propiedad privada y la colonización, pues se va perdiendo esos comunalismos, porque son prácticas que los pueblos tienen, que las clases populares tienen, que los undergrounds, la gente se mueve todo el tiempo, solo no se mueve de maneras fancy y cool, ¿no? O sea, la foto no es la bonita del Instagram. Entonces, por lo tanto, esa práctica, que a mí es lo que me interesa, la práctica, no tanto la conceptualización o la imagen, pues no la logramos reproducir y va ganando, ¿no? El turismo comercial, ¿no? Por darte otro ejemplo, varios pueblos en el sureste también me hablaban de turismo alternativo y, por ejemplo, armaban varias cosas con los pueblos alrededor, pidiéndole permiso, volviendo al 40% de la propiedad social y esa parte de la Constitución que habría que pedir que nos regresen. Le pedían permiso a todos los ejidos. Entonces ibas en bici o pajareando, las cosas que hace el turismo normal, pero hablaban con los dueños de los ejidos, con el 40% de la propiedad social que yo y los zapatistas, mucha gente defendemos, y le decían, bueno, voy a traer gringos, ¿cómo quieren que le hagamos, no? No, pues da tu caguama, ¿no? O cuánto les vas a cobrar. Y para mí eso es contraturismo. Fíjate, y caminando con ellos en esos territorios, lo aprendes, o sea, escuchando programas de radio y leyendo libros va a estar cabrón, o sea, hay que ir, ¿no? Y dices, fíjate qué interesante, porque ese 40% de esa propiedad social, pues bien que podría recibir la lana que se le da al hotel, ¿no? Porque mucha de esta gente está muy precarizada. Entonces, no simplemente decir, la verga el dinero del turismo, sino a quién se lo damos y por qué, ¿no? Cuando, fíjate, yo veo en los pueblos, ¿no? Ya hay iniciativas muy chidas de redistribución para este lado. Un montón de cooperativas muy chidas que redistribuyen lo opuesto a lo que haría un hotel. Pero volvemos al tema, pues como no son cool y no tienen el diseño más chido y no son influencers, pues nadie se entera de que hay prácticas comunalistas que incluyen la movilidad entre pueblos y entre personas muy chidas. O sea, la verdad, yo he visto muchos proyectos de cooperativismo contraturístico increíbles, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? La gente que hace caminatas informativas, ¿no? Como pedagogías de caminata, como contraturísticas. Hay un montón de gente, hay un montón de cosas, ¿no? Historiadores radicales ahí que hacen sus contradiscursos, ¿no? Y llevan a la gente. O sea, yo creo que para mí hay mucha esperanza ahí. Lo que pasa es que no la conectamos. O sea, justo el algoritmo hace que no la alcances a ver y que te quedes. O sea, esa información, pon tú que la postean, no te va a llegar, ¿no? O sea, está diseñado para que no te llegue. Entonces, pero hay un montón de cosas muy chidas, ¿no? Yo pienso, o sea, yo no vivo esa distopía triste que mucha gente vive de ya valió verga, ¿no? Hay que dejar de movernos. Yo no lo vivo, tampoco hay que ultramovernos. Yo pienso que el nomadismo en la clase media ya es una forma de despojo también. Hay como un nomadismo forzado en las clases medias, no abajo. Pero bueno, yo no lo vivo con esta doom, con esta condena, ¿no? O sea, como de, todo movimiento está de la B. Que hay gente muy esencialista, ¿no? Que te dice, todo turismo es una mierda. Y diría, bueno, pues vives con mucha culpa, güey. Está muy bien. Se llama catolicismo y lo conozco muy bien. Hay otras formas. O sea, sin tanta culpa le puedes dar tu lana a gente chida y no va a solucionar el problema, pero vaya que está más chido que dárselo al hotel y al colonialista y al que rompió la propiedad social, bla, bla, bla. O sea, sí, algo haces, ¿no? Es mínimo, pero algo haces. Entonces, pues eso a mí me ha tocado ver cositas que digo, bueno, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo. Pasa que también muchas de esas iniciativas, como rechazan lo cool, no quieren ser muy visibles y no quieren ser muy famosas, entonces ahí es el problema del comercio justo y el comercio alternativo, ¿no? Que busca ser un poco invisible a veces. Eso es problemático, ¿no? Porque entonces, ¿cómo mandamos a la banda con la banda chida? Si la banda chida no quiere que le manden banda siempre. O sea, no quiere hacer negocio porque se vuelve capitalista. En fin, pero ese ya es un tema. Ese es otro problema, ¿no? El problema del cooperativismo. Claro. Ya. Pues sobrevolando con temas y plática hermosa, Alf. Ajá. Pero si puedo, antes de terminar, me gustaría preguntarte sobre tu nuevo libro. Uh-huh. No existe dique capaz de contener al océano furioso. ¿Nos podrías contar un poco de qué trata y cómo tus trabajos anteriores han influido en ese nuevo? Sí. Has mencionado un poquito, pero... Ajá, este es un libro que
que pueden comprar en varias librerías, en Volcana, en Polilla, ahí donde estás con Don Gregorio. Pronto queremos tener en Jícara, en Utópicas, en Casa Tomada y conmigo en internet también, y lo pueden descargar en el PDF. Envíos yo hago también a todo el mundo. Pero bueno, es un libro que básicamente, para decirlo en una frase, es mi experiencia y mi elaboración sobre el anarquismo, ¿no? O la izquierda radical en general, ¿no? Básicamente, o sea, te cuento un poco mi historia de vida y cómo yo lo viví y lo recibí y qué es lo que yo he investigado y pensado sobre una práctica, ¿no? Que en este momento de la historia le podemos llamar anarquismo, pero en otros momentos se llama de otras formas, pero sí, como antiautoritaria, etcétera, ¿no? Entonces, el libro es eso, o sea, es un ensayo personal, pero también es un ensayo político-filosófico, ¿no? Entonces van las dos, te voy narrando mi vida, pero también te voy narrando la historia de estas ideas y cómo las he visto, ¿no? En la práctica y practicado hasta donde he podido. Pues me voy a asegurar que esos lugares, al menos en Oaxaca y además en línea, van a estar listados en el sitio web de Fineturismo cuando lance el episodio. Y pues en nombre de nuestros oyentes, Alf, me gustaría expresarte mi más sincero agradecimiento por tu disposición a acompañarnos hoy, a hablar de estos temas complejos y a garantizar que esta residencia tenga un lugar en el mundo. Entonces, muchísimas gracias. ¿Y cómo podríamos encontrar tu trabajo en línea? O sea, por redes sociales o... Sí, lamentablemente, me encantaría que no tuviera que ser por ahí, pero no me quedó de otra. Sí, mi trabajo principalmente, yo tengo 2 libros afuera que se consiguen en las librerías que mencioné. Lo que hago como locutora se encuentra gratis en todos lados. Es un sueño largo, ancho y hondo, ¿no? Es @1SLAAA en varias redes sociales. Y nada, le ponen ahí en internet y les va a salir gratis. Y como platicaba antes, pues todo va muy junto. Mi parte de ficción y mi parte pedagógica y política va bastante unificada. Es más o menos la misma onda. Pero sí, digamos, lo más inmediato es escuchar lo que hago. Llevo varios años haciendo como locutora, ¿no? Entonces ese nada más le das un clic y ya está, ¿no? Y ya, y les pido ahí que me den el likecito, que me den el... porque hasta ahora no hay quien... Sí, o sea, yo no trabajo para una radiodifusora que se encargue de mis redes y que yo nada más llegue a grabar y estaría bien a gusto, ¿no? Pero no, pues yo lo autogestiono, entonces por ahora sí es necesario el likecito y el compartir. Ajá. Claro. Pues también esos van a estar en el sitio web de Fineturismo cuando lance el episodio. Entonces, pues muchísimas gracias, Alf. Gracias, Chris. Si disfrutaste este episodio y te gustaría escuchar más, suscríbete al boletín a través de chrischristu.substack.com, que se indica en la descripción de este episodio. También puedes seguirnos en Apple Podcasts o Spotify, o a través del nombre de usuario @TheEndOfTourism. Me gustaría agradecer especialmente a Adair del proyecto Ojo Viajero por su ayuda con la postproducción de esta temporada. Muchas gracias, hermano. Si desean apoyarnos de otras maneras, ya sea asistiendo en la producción o conectándonos con posibles invitados e invitadas, háznoslo saber. Gracias a todos por escuchar.